Acabadas las excelentes intervenciones, vamos a pasar a un turno de preguntas, como dijimos antes, hasta la 1, que está previsto un descanso. Eva, ¿te apetecería participar en este turno de...? Hola, ¿no se escucha? Ahora. Buenos días. La verdad que ha sido muy interesante, al menos una parte, porque yo la verdad el parte jurídico siempre... que va, soy un artista. Quería preguntar una cosa que le estaba dándole vueltas, que en la primera intervención no me quedó claro si los gestores culturales, los comisarios, también están dentro del estatuto del artista. Eso no sé si habría que haber otro tipo de estatuto colaborador del artista o no sé cómo llamarlo. Y luego, pues, la otra pregunta que me venía es que estaban hablando mucho de Francia y de toda la regulación que hay en torno al artista, ¿no? Y también en Luxemburgo. Y se me entra curiosidad si hay otros países que también pues se les respeta el trabajo del artista y se regula. Era simplemente eso. Contesto. No sé si... me parece que no está encendido, ¿no? ¿Sí? Sí, a los gestores culturales, a los comisarios se les explica porque al final las medidas que se proponen son con respecto a trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Entonces, al final, los gestores culturales, que son trabajadores autónomos, se les aplicarían las medidas que se han introducido en el estatuto para ellos, exactamente igual que a los comisarios o a otros profesionales que estén también dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Sí, lo que expresamente el estatuto, corrígeme si me equivoco, excluye son industrias culturales, mecenazgo y patrimonio histórico. Todo lo demás lo incluye, pero lo incluye de una forma genérica, claro, porque luego habrá que ver cada medida a quién lo aplicas. Pero sí que yo creo que esa delimitación está bien porque estos tres elementos, estos tres sectores, no cumplen con las características intrínsecas que sí cumple el sector artístico y que eso obliga a tenerlo en cuenta en la legislación laboral o fiscal. Acuérdate de la diapositiva que he puesto precisamente en la introducción del estatuto, donde dice que el suelo del estatuto del artista se aplicará a todos los profesionales y actividades del sector artístico y cultural. Entonces, al final, sí se ha introducido a todos los profesionales autónomos, igualmente. Y la otra pregunta era... la otra pregunta es, o sea, claro que hay otros países, ¿no? Canadá, Estados Unidos, pero es que Francia y Luxemburgo, por ejemplo, Italia, esos tres, tienen lo bueno de que es que son muy parecidos a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cuando uno hace derecho comparado, también tiene que tener mucho cuidado en no traerse medidas de ordenamientos que a lo mejor son muy heterogéneos al tuyo y esa medida no te sirve. Entonces, Francia, Italia, Luxemburgo, como tienen un régimen de derecho público parecido al nuestro, es fácil traerse medidas que realmente sean aplicables, que no sean cosas que, bueno, están en un ordenamiento jurídico, pero nosotros no tiene sentido porque nos estropearía cualquier otro elemento jurídico. Sí, por añadir algo, a la hora de echar un vistazo a ordenamientos jurídicos cercanos que pueden mejorar lo dispuesto en España, esos tres son quizá, además de por proximidad, aquellos que plantean en algún aspecto alguna mejora respecto de nuestro sistema. Y yo quiero volver a insistir en la importancia de conocer en profundidad el derecho de la Unión Europea, no solo el derecho de otros estados, que no sería directamente invocable en nuestro país, sino conocer bien el derecho de la Unión Europea, la interpretación que del mismo hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí es de aplicación en nuestro país y podemos invocarlo, y protege más a los artistas. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Emilio Fernández y soy un aficionado a escribir. Y yo he oído que han hablado de lo que es el artista en sí, profesionalmente hablando, bien sea autónomo o por cuenta ajena. Pero yo, igual que todos los aquí presentes, sabemos que hay muchos artistas, pero que no se dedican a tiempo completo a ellos, sino que son como, digamos, amateurs, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hay muchos creadores, que hay muchos artesanos que también son artistas, que hay escritores, pintores, hay cantantes, hay bailarinos o bailadores. Y claro, tienen otro trabajo,
pero hay una producción muy fuerte en todos lados, aunque parezca que no, y mucha, o la mayoría, el 90 y pico % de esa producción está tapada en las casas, obras preciosas, escritas o en óleos o en lo que sea, pero de mucha variedad, ¿verdad? Y no se está haciendo nada por miedo a no saber qué hacer con ella, porque no se dedican, no son autónomos, no están dados de alta para hacer una actividad económica. Entonces yo, por ejemplo, como aficionado a la literatura, por poner un ejemplo, escribo, edito un libro y lo pago con mi dinero, claro. Pero ahora yo puedo venderlo o no puedo venderlo. Y si pago algún impuesto por lo que voy a vender, pagaría lo mismo por 1.000 unidades que por 5.000. ¿Y con qué argumentos me acerco yo a Hacienda si yo no estoy de alta porque yo trabajo para otra empresa de otra cosa diferente y este hobby quisiera pues hacerlo? ¿Se puede una persona aficionada dedicar, aunque sea como hobby, a eso sin tener que tocar Hacienda o el tema de Hacienda? No lo sé y creo que no hay nada por ahí ni se ha hablado nada del tema. Me gustaría saber algo, a ver. A ver, yo creo que es más un problema de laboral que tributario, porque siempre que se obtiene una renta hay que tributar, si no es una infracción. Entonces, si tú tienes otra actividad, que es la que tú declaras, y de forma amateur te dedicas a una actividad artística, a escribir, si obtienes rentas, fiscalmente ya no es amateur. Fiscalmente ya primero te tienes que dar de alta en el impuesto sobre actividades económicas, que no tiene ningún coste económico para personas físicas, y a partir de ahí tributar como rendimiento de actividad económica por las ganancias que tengas, por los rendimientos por tus ventas. Es decir, fiscalmente no hay amateur. Si ganas rentas, tributas. Si no ganas, no tributas. Pero aunque no ganes, si tú tienes una actividad económica, te tienes que dar de alta como impuesto sobre actividades económicas, porque es que además si no, no vas a estar protegido. Ahí es donde iba, porque sabe, como todos hemos visto, los escritores que publican, te hacen una presentación, han vendido 1.000 euros en total, pero claro, ahí hay unos gastos. Claro, pero entonces si tú estás dado de alta en tu epígrafe del IAE, tú has ganado 1.000 euros y has tenido 300 de gasto. Te los puedes quitar siempre que sean gastos necesarios para la actividad. Te los puedes quitar con discusión con Hacienda, con todo lo que hemos visto, pero te los puedes quitar. Y ya puede hacer su actividad y todo, sus facturas y todo a quien le haya vendido. Claro. Pero para eso, requisito sine qua non, estar dado de alta en el impuesto sobre actividades económicas. Pero no es necesario de ser autónomo. ¿Perdona? Autónomo no. ¿Todo autónomo? Todo autónomo no, se tiene se está refiriendo a la seguridad social. Ah, vale, perdón. Por eso digo que yo es que creo que es más un problema laboral que fiscal. No tiene por qué hacerse autónomo. Eso depende de cuáles vayan a ser el nivel de tus ingresos. Entonces ahí, en el caso que tú estás contando en concreto, es uno de los ejemplos particulares donde tú, delante de la seguridad social, sí que podrías decir que si tus ingresos son por debajo del salario mínimo interprofesional anual, no estás obligado a darte de alta en autónomos porque no se consideraría una actividad habitual. Bien. Pero eso es en tu caso particular porque estás trabajando por cuenta ajena, tienes otro trabajo que te ocupa jornada completa. Claro. Es a lo que me refería antes con las leyendas que hay por ahí en donde... Sí, pero puede pasar que un libro o una obra de pintura puede tardar un autor en hacerlo 1 año o 2 años. Sí, pero eso para Hacienda es irrelevante. Eso es el problema que os encontráis escritores, artistas plásticos, visuales. De hecho, la Dirección General de Tributos se ha pronunciado al respecto en un caso muy particular en donde un artista estuvo de alta creando obra, la guardó, dejó de ser artista, se dedicó a otra cosa y a posteriori vendió la obra. Y Hacienda le exigió que debería estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas, porque desde el primer momento en que tú pones medios económicos, equipos técnicos, personales para la realización o la prestación de un servicio o la realización de una obra, Hacienda entiende que tienes que estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas. Vas a realizar una actividad económica porque en el futuro vas a sacar unas rentas de la explotación de las mismas. Y perdona que exista, incluso aunque no tengas obligación de estar dado de alta en la Seguridad Social, sí, o sea, en tu caso lo que tú preguntabas, Seguridad Social, quizás no, pero impuesto a actividades económicas sí, siempre que además te quieras deducir gastos, porque es que si no, no te los puedes deducir. Y luego teniendo mucho cuidado, porque uno de los problemas que hay con eso es que al principio a lo mejor se gana por debajo del salario mínimo interprofesional, pero puede ocurrir que la cosa te vaya bien y de repente empieces a ganar más. Y entonces ahí, eso es una laguna legal,
porque en principio entonces ya una vez que pasas el salario mínimo interprofesional ya se consideraría que la actividad es habitual, pero llevas meses dado de alta en IAE, pero no en Seguridad Social porque no tenías la previsión de que fueran a ser tus ingresos tan elevados. Entonces ahí puedes tener problemas con la Seguridad Social. Lo que está pasando es que se está vendiendo sin factura ni nada, porque se vende en una plaza, hace una exposición en la plaza y tal, todo el mundo compra, todo el mundo tal, y ahí no hay nada, no hay movimiento de ahí hay todo. Entonces tú vas a alegar, desde el punto de vista de Hacienda, ahí hay todo. No sé si lo voy a vender o no. Si me permite, vamos a pasar a otra persona. Muchas ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. A la profesora González Cuellar, que había en lo de reducción en el régimen de autónomos, de creadores, artistas plásticos, en un tipo reducido de reducción de gastos. ¿Se había planteado o no? Perdona, ¿un tipo reducido? Es que te digo un poco distorsionado. En la reducción de gastos ¿Sí? de producción, un tipo estándar para todo el sector, ¿o no? No, eso es lo que yo decía, que esa sería la solución. Lo que se ha planteado es por gastos. Entonces, decir, vamos a permitir, en vez de estar discutiendo el coche que tú necesitas o las comidas de representación, los gastos de representación, comida, hoteles, tal, que necesitas hacer, que ahora es bajo prueba. En unos casos puede ser 5.000 euros y en otro 1.000. Pero Hacienda entra siempre a discutírtelo. Lo que se establece ahora es por gastos unas reglas objetivas. Y entonces se dice, mira, sin discutir, como ocurre en el IVA, sin discutir te voy a permitir el 50% de los gastos que tú presentes. ¿Que me presentas 5.000 euros de gastos? De coche, de representación, el 50%. Luego, por ejemplo, en cuanto a los suministros, sabéis que se aprobó una norma por las que se permite, pero es muy restrictivo, los suministros si tú compartes tu casa, que es muy normal, con tu estudio, ¿no? Bueno, pues eso también se establece una regla objetiva, me parece que es el 30%, es decir, se establecen reglas objetivas por gasto, que normalmente son el 50%. Y así no discutimos, ¿vale? No, Hacienda y el artista no discuten. Luego hay un gasto general en el IRPF, que es todo titular de una actividad económica que está en estimación directa simplificada, bueno, tienes el 5% de gasto sin justificar. Lo que propone el Estatuto del Artista es subirlo al 10%. Lo que yo proponía es, cogiendo esa idea, ¿por qué en vez del 10 no lo subimos al 15, al 20? No sé, lo pensamos y hacemos lo que hacen en Francia o en Luxemburgo, que es eso, establecer un tipo, o sea, un porcentaje de gastos deducibles fijo. En unos casos puede ser injusto, por arriba o por abajo, pero da mucha seguridad jurídica. Pero en cualquier caso no nos estamos refiriendo a los gastos de producción de la obra. Estarían incluidos ahí, por eso yo tengo mis Claro, dudas lo que con pasa es respecto a esa que medida. yo pensando, yo soy escultor Sí. y obviamente los gastos de producción de mi obra son notablemente mucho más caros que a lo mejor cualquier otro tipo Bueno, de... pues podríamos sacarlo. O sea, si el Estatuto del Artista solo se mete por ejemplo, en ese gasto no se mete, porque es muy claro. Lo que se mete es en gastos discutibles. Por ejemplo, el coche. Tú tienes un coche y lo utilizas para ir... pero también a lo mejor lo utilizas los fines de semana para tu uso particular. Entonces, el Estatuto del Artista en esos gastos tan claros, de carácter deducible, no se mete. Pero a lo mejor lo que se podría hacer es decir, en aquellos gastos que sean discutibles, establezcamos un porcentaje de deducción general. Claro, lo que pasa es que también incluso hasta los gastos de producción son muy discutibles por parte de Hacienda, porque, por ejemplo, en escultura contemporánea se pueden utilizar muchos elementos que son ajenos o extraños al marco mental que tiene un inspector de Hacienda y el conocimiento que tiene del arte contemporáneo, y dice, pero ¿qué hacen estos, como le pasó a un artista que conozco, que hacen estos algodones, que además comprados por kilos, aquí deduciéndote estos gastos de algodones, ¿no? O gastos de limones. ¿Por qué limones? ¿Esto es un gasto verdaderamente ligado a tu profesión? ¿No? Entonces, los gastos de producción tampoco son totalmente claros para Hacienda y tenemos muchos problemas a la hora de que se los puedan deducir. Y luego, efectivamente, lo que comentaba él, artistas, sobre todo escultores o pintores, que utilizan materiales además que son muy caros, que son, vamos, te puedes pasar perfectamente el porcentaje que se podría establecer. Claro, si esa es la duda, ¿no? Si queremos conseguir seguridad jurídica y una cierta injusticia en el carácter deducible o no, o discutir con Hacienda gasto por gasto. Es un poco la duda, ¿no? Más
Pero vamos, insisto, el Estatuto del Artista no dice esto, ¿eh? El Estatuto del Artista se limita a gastos que realmente son discutibles, que no son para la obra propia, sino accesorios. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. De cara a la actividad económica con las obras, ¿sería posible o tendría sentido que los artistas, personas físicas, tengamos ciertas ventajas disponibles solo para las personas jurídicas? Es decir, se podría entender que cuando un artista creador vende una pieza, aunque sea en formato proyecto, vende una parte proporcional de su trayectoria, una parte del 100%. Y esto podría ser semejante a la venta de acciones de una empresa, por ejemplo. ¿Dices fiscalmente, perdona? Sí, o en múltiples sentidos. Pero estás pensando en vender participaciones sobre el proyecto, por ejemplo, o como una vía de financiación, ¿te refieres? Sí, en la práctica contemporánea está la obra en formato proyecto, está la obra en físico, está la obra en un estudio antropológico. Sí. ¿Tú te estás refiriendo a que tribute como una ganancia patrimonial? En distintos formatos. Pero, a ver, es que ponnos un ejemplo concreto. Por ejemplo, sí. Una pieza que consista en cada día me levanto por la mañana y modelo una pieza de barro abstracta y la obra completa es el proceso performativo de realizarla. Entonces yo dedico toda mi vida a hacer esa actividad y entonces la obra completa tiene un porcentaje de 100% y vendo las piezas por separadas que fabrico cada día. Y vale. de esa manera, ¿qué ventajas tendría en comparación la empresa que tiene un 100% de participación con esa actividad? A ver, una cosa que tienes que tener en cuenta es que ahora mismo para Hacienda, con respecto a la práctica de un artista visual, un artista plástico, hay como dos elementos esenciales. Una, la entrega de bienes, u otra, la prestación de servicios. Entonces, si tú esa performance la documentas, y imagínate, la documentas fotográficamente, haces vídeos, luego haces una publicación, etcétera, y eso lo empaquetas, imagínate, y haces una videoinstalación que luego quieres tal, si eso lo puedes considerar como un objeto, ahora mismo, que Hacienda también te lo discutiría, pero ahora mismo en la práctica se está entendiendo si, por ejemplo, quieres transmitir esa videoinstalación como entrega de un bien y con lo que estás haciendo es transmitir ese bien, vender ese bien. Si tú lo que haces es una performance en un museo y te quieren remunerar por esa performance, lo que estás haciendo es prestar un servicio. Entonces, lo que tú hablas de que pueda haber varias personas que puedan tener como varias participaciones en el proyecto, dependería de cómo articulas, si lo haces como un servicio o si lo articulas a través de convertir tu proyecto en algo objetual que puedas hacer, por ejemplo, series con diferentes ejemplares que puedas transmitir a diferentes personas físicas o personas que quieran adquirirlo. No sé si he captado un poco lo que quieres decir. Sí, en parte también, pero también es decir, a nivel de lo que consigues a la hora de vender, no me acuerdo cómo era la palabra técnica para legislar, ¿qué participación tienes? Es decir, de cara a los derechos, a lo que hemos hablado de... Vale, entonces, ahí tienes que distinguir muy bien una cosa, estamos hablando de una entrega de un bien, por un lado, que sería la venta de la obra, y otra cosa es los derechos de autor que tú tienes sobre esa obra. Y son dos cosas distintas. Entonces, tú puedes recibir una remuneración por la venta de la obra y puedes recibir una remuneración por la cesión de los derechos de autor. Los derechos de autor, tienes los derechos morales y derechos de explotación. ¿Cuáles son estos? El derecho de transformación, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación y el derecho de distribución. Bueno, pues todos ellos deben ser remunerados cuando los transmites, porque también te los puedes reservar. ¿Vale? Entonces hay que distinguir. Por un lado está la remuneración que tú recibes por la venta de un bien o la prestación de un servicio y por otro lado está la remuneración que tú recibes por la cesión de tus derechos sobre la obra que has creado. Esa es la diferencia. Entiendo. ¿Vale? Y todos ellos, cuando eres artista plástico y estás dado de alta en actividades económicas, son considerados rendimientos de actividades económicas. Y creo que por ahí va la pregunta. Hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre el régimen de la Seguridad Social.
la contratación de artistas, como dicen ustedes, artistas que forman parte de un proyecto y son contratados por el empresario, por el productor, y aquellos artistas que están también en el proceso de producción, pero son autores o son directores. Hay una especie de, por ejemplo, no es entendible en mi caso, por eso lo pregunto, y me gustaría saber exactamente si el director que dirige esa producción se considera trabajador de la propia empresa, de mi productora, digamos, o porque yo entiendo que sí, los actores, pero temas como directores, regidores, no sé si van por régimen general o por régimen de artista, el técnico, hay muchas empresas técnicas que nos prestan servicios, el director prestaría un servicio porque él está solamente en la creación y en esa producción. El tema de marketing y todo el tema de comunicación. Me gustaría saber es decir, dentro de todo ese grupo de personas, cuáles son las que realmente tenemos que contratar por nuestra cuenta y quiénes son las que podemos acceder a ellos como empresas que nos prestan un servicio. Vale. Vamos a ver. Todas las que sean actividades artísticas y puedan estar enmarcados dentro del famoso Real Decreto del que hemos hablado, tanto Iciar como yo, deben ser contratados por la relación laboral especial de artistas, es decir, trabajador por cuenta ajena, pero dentro de la relación laboral especial de artistas. Es decir, un director de escena se entiende que está realizando una labor artística y debería estar contratado bajo ese sistema, por cuenta ajena, ¿vale? Luego, los técnicos de espectáculos públicos no están incluidos, que eso ha sido una de las reivindicaciones que han hecho para el sector. Todas aquellas personas, entonces, ellos pueden estar o prestar los servicios si ellos tienen independencia a la hora de organizar su trabajo, si tú le dices, bueno, a mí lo que me gustaría es que me iluminaras esto, etcétera, pero son ellos los que deciden cómo lo hacen, en qué condiciones, además utilizan sus propios recursos, sus propios materiales, equipos, etcétera, incluso hasta su propio personal. En ese caso serían trabajadores autónomos, te emitirían una factura y ya está. En el caso de personal que, por ejemplo, se encarga de labores de marketing, de comunicación, etcétera, todo va a depender del tipo de relación que tengas con ellos. Si ellos tienen total independencia a la hora de organizar su trabajo, puedes encuadrarlos dentro del régimen de trabajadores autónomos y sería que te emitieran una factura igualmente. Pero si tú conformas una compañía, por ejemplo, una productora, donde tienes a unas personas trabajando en tu mismo lugar, espacio físico, bajo tu dirección, eres tú la que tomas todo el riesgo de todas las operaciones, y además el beneficio del trabajo de carácter económico va para ti, en ese caso ellos tendrían que estar contratados por cuenta ajena. Pero, por ejemplo, en ese caso, las personas de marketing y los regidores, que son más bien técnicos, estarían como régimen general, no régimen de artista. Eso es. Vale. Si están contratados por cuenta ajena, sería por el régimen general. Vale. Eso es lo que... Ese es el batiburrillo que hay ahora mismo. Claro, porque antes venían por cooperativa, entonces al final eran falsos autónomos, digamos, porque ellos tenían... Pero claro, tú haces la relación de la producción, de la preproducción, y evidentemente quien dirige es la productora. Entonces tenía yo esa duda de cómo sería... Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Perdona, si me permitís añadir brevemente. La clave es ver si se dan o no las 4 notas para que la relación sea laboral. Eso es lo que hay que valorar en profesiones o en personas tales como los directores del espectáculo, por ejemplo, o también puede darse en los técnicos de sonido o técnicos de iluminación. Es decir, ¿quién decide cómo trabajo? ¿Lo decido yo, artista? ¿Lo decido yo, técnico? Soy, por tanto, autónomo, quiebra la nota de la subordinación o me dicen cómo trabajar. Esa es la clave. Esa es la clave. Si las 4 notas concurren, nos vamos a la relación laboral especial de los artistas, Real Decreto del año 85, con inclusión en el régimen general de la Seguridad Social. Ya no hay régimen especial, régimen general de la Seguridad Social. Si quiebra alguna de las notas, con que quiebre una, esencialmente en estos casos de dirección de espectáculo quebraría la nota de la subordinación, ya no estoy dentro del Real Decreto del año 85, estoy fuera, soy autónoma, me tienen que contratar por autónomo. Una pregunta más.
Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntar acerca del concepto de gasto deducible que hay en la Ley General Tributaria y cómo a su vez el concepto de aduana o gastos aduaneros, que en Canarias sabemos que es una problemática bastante importante, se ajustan a este concepto. En el IRPF, gastos deducibles, todo gasto necesario para la actividad. Es un concepto jurídico indeterminado que por eso da lugar a problemáticas, ¿no? a tantísimos problemas. Precisamente creo que la falta de determinación en ese punto en concreto. Ya, pero es muy difícil. Ya. Bueno, también hablábamos antes de la definición de obra de arte, que ni siquiera en la ley de propiedad intelectual está dispuesta, ¿no? Y que evidentemente hace falta. Entonces, la falta de concreción en ese tipo de términos creo que son básicos, ¿no? Por eso quizás estaría bien concretarlo por sectores, en el sector artístico, o si no es posible, pues eso, establecer una regla objetiva de deducción de todos tus gastos, pero sí, efectivamente es el problema, que es un concepto jurídico indeterminado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rosael Hernández, artista, cantante, cantautora. Yo tengo propiedad intelectual, no he tenido todavía la oportunidad de presentarla. Mi pregunta, yo puedo hacerlo altruistamente para promocionarme, pero si no fuera así, yo tengo que darme de alta para yo presentar mi canción. ¿Dices de alta en el impuesto sobre actividades económicas? Sí. Buah. Y si no hay beneficio... Si no estás haciendo, pues si no hay nada, es que en impuesto de actividades económicas, precisamente porque todo el titular de una actividad económica, para no estar en oculto, porque si no, estás en una infracción administrativa, por eso se estableció una exención, o sea, que no tienen que pagar impuestos todas las personas físicas. O sea, ninguna persona física tiene que pagar el impuesto sobre actividades económicas. Es una medida de control. Luego tú ya pagarás en el IRPF o en sociedades o como tú te constituyas normalmente como persona física. Ya pagarás por las ganancias que obtengas en tu impuesto sobre la renta de las personas físicas. El impuesto sobre actividades económicas, aunque se llama impuesto, pero para personas físicas es un censo. Es un censo. Es una medida de control que no tiene, para las personas físicas, insisto, ninguna obligación económica. Pero dices qué actividad estás, dónde la ejerces. ¿Vale? Como te digo, es un tema de control. Tiene la consecuencia económica de que puedes estar obligada a darte de alta en la Seguridad Social, porque además la Seguridad Social interpreta que desde el momento en que existe un alta en Hacienda, debe existir un alta en la Seguridad Social, y además con los cambios producidos, sabéis que ahora ya no vale como antes se hacía, que uno se daba de alta en Hacienda y más tarde se daba en Seguridad Social. Ahora lo tienes que hacer con 60 días de antelación al alta en Hacienda. Con lo cual, eso también tenéis que tener mucho cuidado. Entonces, aunque esa es la teoría, en la práctica, los artistas como tú, hasta que no deciden ponerse de verdad a sacarle un rendimiento económico a su trabajo, no se dan de alta en Hacienda precisamente por las consecuencias que tiene a nivel de seguridad social. Pero cuidado, porque si tú eres un escritor y trabajas en tu casa, eso no tiene consecuencias. O sea, es verdad, tú te esperas hasta decir, bueno, cuando acabe el libro, ¿para qué voy a pagar o para qué voy a estar de alta en impuesto de actividades económicas con las consecuencias que eso tiene en seguridad social? Me espero a terminar el libro. Pero cuidado, si eres cantante y vas a hacer actuaciones y puedes tener un accidente laboral, y puede haber un inspector diciendo, oye, esta persona es trabajador dependiente, es titular, es decir, que si te expones, tienes que tener cuidado, que las consecuencias pueden ser graves. Digamos que tienes dos vertientes, la de compositora de canciones como cantautoras y la de cantante. Entonces, en tu caso se suman esas dos perspectivas que hemos visto, la de artista-creador y la de artista-intérprete. Sí, muchas gracias. Bien, pues ahora está programado un descanso hasta las 1:30. Quería agradecerles a las intervinientes su disponibilidad, el haberse desplazado hasta aquí y la claridad de sus exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.